Por primera vez, México eligió por voto popular a la mayoría de los funcionarios de la rama judicial. Esta elección hace parte de la reforma judicial que impulsó el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que fue aprobada por el Legislativo en septiembre de 2024. Ahora, en los comicios del pasado domingo 1 de junio, se eligieron 881 cargos del Poder Judicial a nivel federal y además más de 1.700 jueces y magistrados de 19 de los 32 estados del país. Lo que marcó la votación fue la altísima abstención, pues menos del 13% de todo el padrón electoral participó. El gobierno, sin embargo, habla de éxito, aunque los críticos señalan que esto le quita legitimidad a las votaciones. Diego Bassani nos explica. Un día histórico para México, pero una participación muy baja. Este domingo se celebraron los primeros comicios para elegir por voto directo a jueces y magistrados tanto a nivel federal como en 19 estados del país. Según las cifras oficiales, el porcentaje de ciudadanos que sufragaron en las urnas no superó el 14%. A partir de una muestra de casillas seccionales seleccionadas aleatoriamente frente a notarios públicos, los resultados obtenidos por los especialistas arrojaron un resultado estimado de participación ciudadana de 12.57 al 13.32 de participación. A pesar de la fuerte abstención, el resultado ha sido catalogado por la presidenta Sheinbaum como un éxito. La elección histórica del Poder Judicial este 1 de junio de 2025 ha sido todo un éxito. Cerca de 13 millones de mexicanas y mexicanos salieron a ejercer por primera vez en la historia su derecho a decidir quiénes deben ser las y los nuevos ministros, magistrados y jueces. Sin embargo, para algunos votantes, el hecho de que más de 85 millones de personas no hayan acudido a los puestos de votación es un mal síntoma para la democracia. Me da mucha tristeza ver que, lo que yo vi en la casilla donde voté es que solo una cuarta parte vino a votar. Y me gustaría pensar que sí, que México va a tratar de ser más democrático en cuanto a que la gente participe más en este tipo de cosas, aunque no crea en ellas, al final tiene una obligación y tiene que venir a cumplirnos a todos. Los comicios, en donde se eligieron a los nuevos titulares de 881 cargos públicos, se llevaron a cabo luego de una reforma judicial impulsada por el antecesor de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador. La oposición llamó al boicot de las elecciones y la legitimidad de las votaciones ha sido cuestionada por varias organizaciones internacionales. Se espera que los resultados completos se publiquen en 2 semanas. Y con todo esto, ¿fue una victoria o una derrota las elecciones del pasado domingo para la reforma judicial? Es lo que discutimos en el debate de France 24 hoy. Yo soy María Clara Calle y le doy la bienvenida a nuestra audiencia y a nuestros invitados. Nos acompaña Arturo Ávila, vocero y diputado del partido oficialista Morena. Y también está con nosotros José Mario de la Garza Martins, director del proyecto Justicia Común, o PROJUC por sus siglas. Esta es una organización de la sociedad civil que en estas votaciones ayudó a crear un centro de vigilancia sobre posibles irregularidades electorales. Los dos invitados se conectan con nosotros desde Ciudad de México. Y antes de entrar a la discusión, los invito a todos ustedes a que nos sigan en redes sociales. Estamos como @France24-ES. Y aunque ya lo saben, se los recuerdo, mi cuenta personal es @MariaClaguirre. Un saludo muy especial a quienes nos están escuchando además a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer o TuneIn. Arturo Ávila, comienzo con usted. ¿Cuál es su comentario sobre las elecciones judiciales de México? Yo empezaría por decir que el 1 de junio de 2025 se escribe una página histórica en nuestro país. Por primera vez, millones de mexicanas y de mexicanos, acudieron a las urnas para elegir directamente a quienes van a ser sus juezas, jueces, magistradas, magistrados, ministras y ministros. 13 millones de votos que pesan sin duda más que el silencio de las cúpulas. Fíjate, hay más de 13 millones de personas que votaron en esta elección. Y para darte un ejemplo que deja clarísima la legitimidad de esta elección, la segunda fuerza política, el Partido Acción Nacional, obtuvo en las elecciones que fueron las más concurrentes de la historia, solo 9.6 millones de votos. La tercera fuerza política de nuestro país, que es el Partido Revolucionario Institucional, obtuvo 5.7 millones de votos. Eso quiere decir que en términos democráticos está muy claro.
el pueblo respalda esta reforma, sin duda, ¿no? Y por supuesto, la respalda más que al propio PRI y que al propio PAN. Y le doy la bienvenida también a José Mario de la Garza. ¿Qué opina usted sobre las elecciones? Pues yo creo que fue una elección histórica, inédita, pero por la poca participación ciudadana que existió. Con datos del Instituto Nacional Electoral hace unos minutos, participó solamente el 11% de la lista nominal de electores. Esta lista nominal se integra por más de 100 millones de mexicanas y mexicanos. Eso quiere decir que la ciudadanía, en términos democráticos, el 88% de la ciudadanía en términos democráticos no respaldó el ejercicio que se trató de hacer en la reforma judicial. Solamente unos datos para entrar en contexto, ¿no? La elección presidencial del 2024 obtuvo 61% de participación ciudadana, ¿no? La revocación de mandato en 2022 con el presidente Andrés Manuel López Obrador obtuvo el 17.7% de participación ciudadana. La famosa consulta a los expresidentes, que es el parámetro de comparación que utilizó la presidenta, obtuvo el 7% de participación. Las elecciones intermedias del 2021 obtuvieron el 52.7% de participación. Y la elección presidencial finalmente de 2018, que fue una elección histórica también, obtuvo el 63.4% de participación. Que 88% de ciudadanos no haya respaldado este ejercicio que se dice democrático, evidencia fallas graves en el diseño constitucional de esta reforma. Y yo creo que debería de marcar varios focos rojos en el partido oficialista para tratar de modificar los esquemas, la estrategia, los mecanismos para que sea la ciudadanía quien realmente elija estos datos. Un dato adicional que me parece muy ilustrativo. Aquí en México tenemos un programa de televisión que se llama La Casa de los Famosos y votaron por la persona que ganó ese reality show más de 18 millones de personas. Eso evidencia que la ciudadanía no hizo propio este ejercicio democrático y que hay que replantearnos las reglas del juego para invitar y para garantizar que el Poder Judicial sí sea realmente democrático y represente las necesidades del pueblo mexicano. Ya que los dos señalan a la participación y la abstención en estos comicios, comencemos entonces por ese subtema en este debate. Arturo, quiero preguntarle precisamente por esos datos que pone José Mario sobre la mesa. Si bien es cierto, como usted lo dice, que estas elecciones judiciales tuvieron mucha más participación en cantidad de votos que los que obtuvieron el PRI, el PAN y el Movimiento Ciudadano en las elecciones presidenciales del 2024, 13 millones de personas frente a casi 100 millones que podían votar en estas elecciones fue la participación. ¿No es un número extremadamente bajo, incluso por debajo, como lo dice José Mario, del reality y La Casa de los Famosos? A ver, habría primero que empezar a decir que no es comparable La Casa de los Famosos con un ejercicio democrático como esto. Pues no es de burla, no es de risa, ¿no? Como tampoco es comparable La Casa de los Famosos con la votación del PAN, del PRI y de Movimiento Ciudadano, ¿no? Si no estaríamos diciendo entonces en esta mesa, o lo que estaría diciendo José Mario de la Garza, es que el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano no tienen ninguna legitimidad, que no lo representa por el porcentaje que tienen. Fíjate qué es lo que está diciendo. A mí a veces las críticas que escucho de José Mario me parece que vienen de una visión ciudadana que es bastante imparcial, que se alinea mucho al modelo judicial anterior. De hecho, de pronto me da la impresión que, aunque venga de una asociación y un activismo, de pronto hay mucha sintonía con los intereses del PAN, del PRI y del propio Poder Judicial. Yo te podría decir una cosa, a ver, vamos a empezar por la esencia de esta reforma. ¿Quién podría estar en contra de que tengamos austeridad republicana? Es decir, que ya las juezas, jueces, magistrados, magistradas, ministras y ministros no ganen más que lo que gana el presidente de la República. ¿Quién podría estar en contra, ¿no?, de que por fin, de una vez por todas, acabemos con el nepotismo? En el Poder Judicial, 4 o 5 de cada 10 personas eran tías, tíos, primos, amantes, novios. Era increíble, ¿no? ¿Quién podría estar en contra de eliminar el Consejo de la Judicatura, este órgano que era una tapadera nada más de juezas y jueces, donde no se hacía justicia, y poner un tribunal autónomo que ahora sí pueda responder a la gente? Y lo más importante, ¿quién podría estar en contra de que las y los mexicanos
Vayan a elegir directamente a sus juezas, jueces, magistradas, ministras y ministros. Yo sí sé quién podría estar en contra. Sin duda la oposición, una oposición muy pequeña, y aquellas organizaciones de la sociedad civil que solamente le responden al sistema del pasado, aquellos que quisieran que siguiera la impunidad, que siguiera la corrupción, que siguiera el poder judicial aliado al poder económico, por supuesto, ¿no? Yo entiendo que estamos lastimando intereses bien importantes. Entiendo perfectamente bien que no les guste que la justicia se acerque al pueblo de México, pero ¿sabes qué? La realidad es que las y los mexicanos están de fiesta, y aunque hayan participado, lo que ellos piensan que no es una muestra representativa, es muy importante, porque 13 millones de mexicanas y mexicanos decidieron salir a una urna a elegir a sus juezas, a sus jueces, magistrados, ministras y ministros. Y no solamente eso, en 2027 vendrá la elección del otro 50%, porque ahorita solo elegimos el 50%, y en 2027 tendremos la elección de 17 gobernaturas, de una gran cantidad de alcaldías, de una gran cantidad de diputados federales y diputados locales. Es decir, será una elección recurrente, y sin duda va a ir aparejada con la siguiente elección y tendremos aún más participación. Yo entiendo de veras que les duela mucho a aquellos que están perdiendo privilegios. Ya vamos a ir sobre el fondo de la reforma judicial y quién podría o no oponerse a esto, como usted lo menciona, Arturo. Pero antes, José Mario, quiero darle la palabra para que le pueda responder, Arturo, cuando él dice, entonces son ilegítimos también por los números, el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano, y si usted tiene alguna sintonía con estos partidos políticos tradicionales y también con la antigua judicatura. Claro, pues empezaría exhortando al diputado a que no se equivoque conmigo. Él dice que venimos de parte de una organización, incluso lo pone entre comillas, que se adecúa a los principios y a los modelos de la oposición. No te equivoques, Arturo. Venimos representando un sector de la sociedad que, si bien tiene un punto de vista distinto al que ha impulsado la oposición y el oficialismo, también es un punto de vista legítimo, sustentado en normas, sustentado en un sentir de la sociedad que también resulta importante. Hemos tratado de ser lo más respetuosos en expresar nuestro punto de vista. Hemos expresado ese punto de vista a través de la activación de los mecanismos institucionales que tenemos a nuestro alcance, como al Poder Judicial, como al Instituto Nacional Electoral en la famosa Operación Acordeón. Entonces yo te exhortaría a que tampoco le restes legitimidad a un esfuerzo ciudadano que, si bien tiene un punto de vista diferente al que tú decides defender, también resulta válido dentro de una democracia constitucional en donde se deben de escuchar a todas las voces. Y creo que es ahí, estimado Arturo, que a ustedes les hace falta escuchar a esas voces y sentarse en un diálogo plural y diverso para llegar a puntos de encuentro y a puntos en común en las democracias. Respecto al tema de la comparación, como bien dices que la Casa de los Famosos no es comparable con un proceso inédito en nuestro país, ¿sabes qué tampoco es comparable? Comparar la elección judicial con el proceso de consulta popular para juzgar a los expresidentes. Tú que eres abogado, estimado Arturo, sabrás que la naturaleza jurídica de estos procesos de consulta popular, pues solamente es consultar al pueblo de México respecto de un tema de trascendencia. Y también sabrás que el artículo 35 de la Constitución requiere de un 40% de participación para que el resultado de esa consulta sea vinculable a los poderes de la Unión, lo que no sucedió con la consulta a los expresidentes, cuestión que desde la sociedad civil también estamos esperando resultados en eso que nos consultaron hace unos años. Y después, el otro estándar de comparación que menciona respecto a los partidos políticos de oposición. En democracia, como se mide la participación ciudadana, es a través del padrón electoral. Los votos brutos obtenidos por los partidos políticos en procesos comiciales anteriores, desde mi punto de vista, no resultan tampoco comparables, porque en un ejercicio estadístico y matemático, para medir la participación política en un proceso comicial
judicial como el que vedimos, bueno, el parámetro más objetivo y el parámetro que siempre se toma en cuenta es el Padrón Nacional Electoral. Los datos están ahí, los datos los ha puesto sobre la mesa el Instituto Nacional Electoral. La lista nominal de electores es de 100 millones de personas, solamente participó del 11 al 13%, y está la cantidad de videos que sacaron los medios, estimado Arturo, en donde muchísimas personas acudían a las urnas sin saber por quién votar. Y eso es a lo que yo los exhorto, a que esta baja participación evoque un ejercicio en donde se revisen las reglas del juego, en donde se haga más sencillo poderle informar a la ciudadanía cuáles son los méritos de cada una de las candidaturas para que realmente podamos obtener una mayor participación en los próximos comicios del 2027. Creo que te equivocas en un punto fundamental conmigo, estimado Arturo, y creo que en varios temas estamos del mismo lado de la mesa, pero tú te empeñas en politizar todo lo que se dice por parte de la ciudadanía, y como te estoy diciendo, el exhorto al partido oficialista en el poder, a tu persona como diputado, es que esta baja participación, que está acreditado con datos duros, pues evoque a un ejercicio para reinterpretar y reformular las reglas que se hicieron al calor de un proceso político que fue totalmente desaseado. En los comités de evaluación pasaron personas vinculadas con el crimen organizado que hoy están en las boletas. Vimos la operación acordeón, a pesar de que el espíritu de la reforma judicial es que el ciudadano en su capacidad racional se informara y decidiera en la urna por quién votar, ¿no? Sí, José Mario, déjeme, lo interrumpo aquí, discúlpame, porque quiero poner la vista sobre esa operación acordeón que usted menciona y poner en contexto también para nuestra audiencia. Estas elecciones judiciales de México tenían la particularidad de que la votación era muy diferente al momento de elegir presidente, pues esta vez, por ejemplo, los mexicanos no tachaban el logo de ningún partido político, sino que deberían identificar cuál era el candidato o la candidata que preferían, el número con el que se identificaba cada una y luego escribir sobre la boleta el número al que correspondía la persona. Ya lo habíamos dicho, en total hay hubo más de 2.600 cargos en disputa y el número variaba dependiendo de la cantidad de jueces y magistrados que pudieran elegir en los diferentes estados. Por ende, no era la misma votación, no era el mismo boleto ni la misma cantidad de boletas de votación en cada uno de los estados. Teniendo todo esto en cuenta, se recibieron denuncias. El INE mismo y también ProJuc, la organización a la que pertenece José Mario, interpusieron denuncias de supuesto fraude por el llamado acordeón, en donde partidarios del movimiento Morena fueron señalados de supuestamente entregarle, tanto de manera física como manera virtual, a través de WhatsApp, por ejemplo, guías de votación a las personas, diciéndoles por qué número debían votar. Arturo, ¿qué se conoce al respecto y cuál es su postura frente a estas denuncias que no solo la plantea ProJuc, sino también diferentes medios de comunicación mexicanos? Arturo, no lo estamos escuchando. No sé si ha silenciado su micrófono por error. Ahora sí lo escuchamos, adelante. El pueblo de México es un pueblo informado, es un pueblo politizado y es un pueblo que hizo, por supuesto, su guía de votación. Algunos lo llevaron en cuadernos, otros los llevaron en otros documentos. De hecho, el Tribunal Electoral se manifestó en términos de que era válido llevar la cantidad de juezas, jueces, magistrados, ministras y ministros por los que ellos quisieran votar en una hoja, si eso hacía más fácil el proceso, ¿no? Así es que me parece que esa es otra narrativa de comunicación que curiosamente también impulsa José Mario de la Garza y que es igualita a la que impulsa el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano, ¿no? La oposición, digamos. Otro tema que me parece importante aclarar es que efectivamente el padrón electoral es una medida para poder tomar la determinación de una participación, pero no va siempre una elección a votar la totalidad del padrón electoral. Cuando hay una participación del padrón electoral en una elección recurrente, ¿y qué quiero decir con recurrente? Es decir, que tenemos más elecciones, que tenemos más cargos por escoger, normalmente arriba del 50% es una buena participación, ¿no? Primero, para romperles el discurso de que debieron de haber estado 100 millones de mexicanas y mexicanos, bueno, eso no pasa ni siquiera en una elección presidencial. El segundo tema importante es decir, no era una elección recurrente, es decir, no había otras elecciones. Tercero, ni siquiera había el número de casillas que se instalaron, por ejemplo, en 2024, y tampoco lo dicen. Y finalmente,
No, yo sé que a José Mario de la Garza quizás no le guste que yo diga que su discurso está en sintonía con la oposición, pero ¿cómo no lo voy a mencionar si cuando uno se mete, por ejemplo, a su cuenta de X, encuentra comentarios contra el presidente de la mesa directiva del Senado en donde le dice chingaquedito, ¿no? O puede uno seguir viendo su cuenta de X haciendo críticas al proceso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es decir, yo lo diría que pues es un opositor del sistema, ¿no? Entonces, lo que hace aquí en México la oposición es tener ciertos organismos a los que ellos le llaman de la sociedad civil, ¿no? Y tratan de decir allá afuera, sobre todo en medios extranjeros, ¿no? Que son ellos asociaciones civiles que representan a la sociedad. Lo hacen, por ejemplo, con Mexicanos contra la Corrupción, que no es más que un brazo de propaganda política de la derecha en nuestro país, y lo hacen con otro tipo de asociaciones. Se quieren presentar como asociaciones que no tienen ningún interés político. Pero reitero, basta con que quien quiera ir a la cuenta de José Mario de X, pues se dé cuenta perfectamente bien qué agenda política impulsa. Y eso me parece que le quita mucha credibilidad al punto de vista de la opinión, porque definitivamente no es ciudadana. Arturo, pero no me respondió mi pregunta. ¿Están funcionarios del partido Morena o compartieron estos llamados acordeones para incidir en el voto y decirle a la gente por qué jueces, magistrados y ministros debían votar? Sí te la respondí, te comenté al origen de esta participación que el pueblo de México es un pueblo de México informado y organizado y que efectivamente mucha gente tomó la determinación de apuntar en su cuaderno, de llevar sus guías, y es el ejercicio que vimos por todos lados. Esa es otra narrativa, reitero, de comunicación de la oposición, que curiosamente, nuevamente, José Mario saca otra vez a la luz. Lo importante es, tenemos un proceso inédito y no lo van a manchar con esta agenda de tratar de desacreditarlo. Porque fíjate, es curioso, José Mario es abogado, pues la elección es legal, así se aprobó en el Congreso. Esta reforma podía haber tenido la participación que hubiera tenido y es legal. Dice ahora que es ilegítima, pues entonces también es ilegítimo el PAN, también es ilegítimo el PRI, también es ilegítimo Movimiento Ciudadano. O sea, ahora vamos a medir la legitimidad en un país en donde además tenemos una democracia representativa. Es decir, un ejemplo, yo soy producto, ¿no?, de haber ganado una circunscripción completa y eso me colocó como un diputado de la segunda circunscripción. No hubo voto directo, hubo voto representativo y proporcional. Son esquemas de democracia representativa, ¿no? Me parece más bien que lo que hay atrás de esto es un interés político por descalificar algo que tiene muy contentas a las mexicanas y a los mexicanos. La última encuesta que publicó ENCOL justo antes de que fuera la elección al Poder Judicial es que la inmensa mayoría de las y los mexicanos, 8 de cada 10 mexicanas y mexicanos, están de acuerdo con esta elección y con esta reforma al Poder Judicial. José Mario, y quiero preguntarle sobre ese punto que plantea Arturo, de que esto es un proceso inédito, que los críticos y la oposición quieren intentarle restar legitimidad con supuestas denuncias de fraude. Sin embargo, la misma presidenta Claudia Sheinbaum dijo que también partidos de derecha estaban repartiendo, o también no, sino que partidos de derecha estaban repartiendo acordeón. ¿Qué responde usted frente a esto? ¿Están esos partidos tradicionales intentando minar el proceso? Además, sin hablar de que el PRI y el PAN llamaron a la abstención, es decir, pidiéndole a los mexicanos que no participaran. ¿Están intentando entonces quitarle respaldo y popularidad a una reforma judicial que ya está en pie? A ver, yo empezaría diciendo que, o pidiéndole a Arturo que no ponga palabras en mi boca, porque yo en ningún momento he dicho que la elección es ilegal, ni tampoco en ningún momento he dicho que la elección es ilegítima, ¿no? Como bien lo mencionas, aunque haya salido a votar una sola persona, la elección se considera legítima. Entonces lo exhortaría a que no ponga palabras en mi boca y quiera politizar este debate, porque nunca he dicho esos términos. Ahora, respecto a la operación acordeón, se ha dicho, nosotros denunciamos ante el Instituto Nacional Electoral una operación de carácter sistemática a nivel nacional en donde no solamente participó, ojo, presumiblemente, porque lo que tenemos desde este lado de la sociedad son indicios nada más, Morena y el partido oficialista, sino también una operación en donde participó incluso Movimiento Ciudadano, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo desde la sociedad civil es recopilar esos indicios
Y como se lo mencioné Arturo, accionar los mecanismos que tenemos a nuestro alcance para que el Instituto Nacional Electoral llegue al fondo del asunto, haga las pesquisas necesarias para determinar si hubo funcionarios públicos, si hubo partidos políticos repartiendo estos acordeones que tenían como objetivo incidir y coaccionar el voto. Repito lo que mencioné, me parece ilógico que el espíritu de la reforma judicial sea la democratización del poder judicial, pero que indiciariamente existan partidos políticos tratando de indicarle al ciudadano, a la ciudadana, por qué candidatos tienen que votar. La complejidad inherente de esta reforma judicial, su mala articulación, su mala implementación, llevó y trajo como consecuencia la poca participación ciudadana. Y repito lo que mencioné, no es que esté diciendo que la reforma sea ilegítima, estoy exhortando al partido oficialista en el poder para que se revisen los mecanismos que se eligieron al momento de implementar la reforma judicial y lograr una participación mucho mayor en el 2027. El éxito de la reforma judicial se mide en términos de participación ciudadana. Lo cierto es que tenemos el 11% de participación ciudadana. Ojo, dice Arturo, en una elección que no es recurrente. Arturo, te equivocas. Esta es una elección fundacional de un poder del Estado. Repito, una elección fundacional de un poder del Estado. Si consideras que una elección fundacional de un poder del Estado no requiere mayor participación ciudadana y tu argumento es que es la primera que hacemos y por lo tanto pues la gente no salió a votar como en cualquier otro comicio presidencial o a nivel federal, pues creo que estás desinformando a la población y que creo que estamos cayendo en una desinformación. Respecto a lo que dice Arturo del número de casillas, no se instalaron el número de casillas que ordinariamente se instalan porque, y ellos tampoco lo están diciendo, hubo un recorte presupuestal al Instituto Nacional de más del 50%. El INE pidió una cantidad para poder organizar estos comicios y desde el Congreso, porque es el que decide los montos que se le otorgan al instituto, se le recortó ese presupuesto, ¿no? Eso no es achacable a la ciudadanía ni tampoco es achacable a la sociedad civil. Y finalmente, creo que en cualquier democracia constitucional, los puntos de vista encontrados, las organizaciones de la sociedad civil que tienen una opinión distinta respecto de lo que se está haciendo en el gobierno, existen y son válidos, y de eso se trata la democracia, de encontrar puntos en común entre visiones de país distinto para poder seguir de la forma más armónica posible. Otra vez Arturo trata de politizar un discurso que me tacha de político, pero que realmente es ciudadano, en donde justamente como ven de mi intervención, lo que estoy tratando de hacer es exhortar y poner los datos sobre la mesa para que se haga un análisis, una reestructura de esa reforma mal hecha que hicieron y poder lograr una participación genuina en un momento fundacional del Estado mexicano. José Mario, pero en esa información que usted quiere poner sobre la mesa, le reitero, ¿está la derecha mexicana repartiendo acordeones para incentivar o mejor dicho, decirle a la persona cómo debe votar? A ver, lo que se publicó en los diarios de nuestro país es que tanto el partido oficialista Morena como Movimiento Ciudadano, específicamente en Nuevo León, estaban organizando estas reuniones con funcionarios públicos en horarios laborales para efecto de repartir estos acordeones. No existen datos publicados en los medios porque es la única información que tenemos del lado de la sociedad civil, que otros partidos políticos como el PAN o el PRI lo hayan hecho. Justamente por eso presentamos la denuncia y por eso exhortamos al Instituto Nacional Electoral que lleve una investigación de la seriedad que ello requiere para que investigue, procese y asigne las responsabilidades a cualquier instituto político que haya utilizado recursos públicos para coaccionar el voto. No es un tema en contra del oficialismo, no es un tema en contra de la oposición, es tratar de garantizar los principios básicos de cualquier democracia, la equidad en la contienda electoral y, el más importante, el sufragio libre y directo de la ciudadanía.
Arturo, ahora quiero preguntarle sobre un punto que mencionaba José Mario y fue la dificultad de estas elecciones. Ya lo dije antes, en los comicios del pasado 1 de junio había más de 2.700 cargos en disputa y eran más de 10.000 los candidatos en unas elecciones que se tuvieron que organizar en 2 meses y sin dinero para poder hacer campaña. Entonces había una dificultad de cómo esos 10.000 candidatos se hacían conocer por parte de los mexicanos y adicional a esto el recorte del Instituto Nacional Electoral que menciona José Mario. ¿Qué piensa usted sobre estas dificultades? ¿Mellaron los comicios y sobre todo qué va a pasar entonces para las elecciones de 2027 que, como usted bien lo dice, además de elegir al 50% de los funcionarios judiciales, se elegirán diputados y gobernadores y ni qué hablar del 2030 cuando además coincidirán todas estas elecciones con los comicios presidenciales? ¿Está listo y preparado México para organizar unas elecciones con miles y miles de candidatos a la vez? Claro, por supuesto. A ver, primero yo empezaría por decir que 13 millones de mexicanas y mexicanos es una cifra histórica, histórica. Segundo, los recortes al presupuesto del INE fueron platicados y consensados con el INE, es decir, el INE obtuvo la cantidad de recursos que solicitó e incluso en su momento se habló que si se requirieran más recursos podría cambiarse el presupuesto, algo que no dice José Mario. Me llama la atención que en este debate él no diga bueno, la información que tenemos del tema de los acordeones es un tema que solo vimos en Morena y que solo vimos en Movimiento Ciudadano. Pero fíjate, no lo escuché en el caso del PAN y del PRI, y ya entiendo a quién está defendiendo entonces, decir que en el caso de Durango, por ejemplo, en las elecciones locales, el gobernador, no sé si sabías, solamente colocó a candidatos únicos. Lo mismo pasó en Aguascalientes, PAN y PRI, y fue mediático, y me llama la atención que no lo haya mencionado, y tampoco lo vi en Aguascalientes ni en Durango con este activismo que tenían ellos desde que eran parte de este movimiento de la generación 24, absolutamente haciendo nada, ¿no? Entonces, yo insisto, a mí me tocó incluso cuando aprobamos la reforma judicial, porque también hay que recordarlo, José Mario no solamente ahora está en contra de la elección, en su momento estaba en contra de la reforma. Fueron parte de un movimiento a los que ellos denominan de la sociedad civil, ¿no? Que por supuesto que no lo voy a desacreditar, pero sí es importante decir que cuando yo salí en algún momento a recibirlos, les di mi teléfono en su momento para que tuviéramos un diálogo, nunca recibí una llamada. Reitero, ojalá y efectivamente no politizáramos este tipo de debates porque estamos hablando de la justicia de las y los mexicanos. Ojalá y no nos presentáramos con máscaras en este tipo de medios, por ejemplo, tan importantes, para tratar de ayudar o de posicionar la sintonía de lo que dice la oposición en nuestro país. Sin duda, el momento es histórico, sin duda la elección fue histórica, sin duda las y los mexicanos estamos muy contentas y muy contentos de que por fin tendremos un poder judicial cercano al pueblo de México. José Mario, y su comentario sobre la complejidad de las elecciones de este año y qué puede esperarse en 2027 y 2030. Yo creo que el modelo de la reforma judicial ha probado que es un modelo sumamente complejo para la ciudadanía específicamente. Que los ciudadanos tengan el tiempo. Recordemos que en México la ciudadanía trabaja cantidades de horas impresionantes, sin embargo es una ciudadanía bastante politizada, pero el modelo que se creó desde la reforma constitucional resulta sumamente complejo en términos de información para saber por quién votar. Creo que debemos de replantearnos y repensar ¿cómo podemos hacer para generar un modelo? Si esto ya es una realidad en México y la reforma ya se implementó y tuvimos los comicios, creo que con esta enseñanza del 11% de la participación, creo que es un muy buen momento para reflexionar en qué puntos podría mejorarse el esquema o el diseño constitucional
para que el ciudadano, para que la ciudadana pueda estar más informado de los candidatos que van a llegar a las boletas y van a ser las personas que van a juzgar en nuestro país. Creo que es un muy buen momento, incluso lo dijo la presidenta y me impresiona que Arturo esté con estos términos. Dijo la presidenta, todo es perfectible, ya veremos en 2027. Me impresiona que no haya abordado el tema del exhorto que le hacemos desde la sociedad civil, eso dijo su presidenta, nuestra presidenta. Pues creo que es un muy buen momento para reflexionar y decir, bueno, el modelo que se creó al calor de la política, al calor de una reforma que fue muy controvertida, puede ser revisable, podemos crear un modelo para que la ciudadanía pueda participar más, para que realmente se vea reflejada una democratización del Poder Judicial. Y ojo, yo no estoy en contra de las elecciones judiciales, soy una persona sumamente crítica en contra de la reforma judicial, porque desde mi perspectiva el modelo de elegir a personas juzgadoras por voto popular no era el adecuado. Lo cierto es que hoy es una realidad en México ese modelo, y yo creo que tenemos que aprender a jugar con las reglas del juego, y el oficialismo que controla el Congreso también tiene que ser humilde y reconocer que hay puntos perfectibles para garantizar esa democratización dentro del Poder Judicial. Un dato adicional para que vea Arturo que no defiendo al PRI y al PAN, rapidísimo. Yo estoy muy contento de que a través de esta reforma judicial vaya a haber un primer ministro indígena presidiendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Creo que este modelo permitió que una persona con esas características llegara a la Suprema Corte, y no solamente llegara, fuera presidente o posiblemente presidente de la Suprema Corte, pero creo que hay que reconocer, y te exhorto que lleguemos a un punto medio, Arturo, que hay puntos perfectibles para democratizar el Poder Judicial. José Mario de la Garza y Arturo Ávila, lastimosamente se nos acaba el tiempo para seguir discutiendo en el debate de France 24, pero les agradezco su participación, y también un agradecimiento a la jefe de edición Laura Garzón y la jefe de invitados Tania Herrera, y a todo nuestro equipo técnico. Ustedes vean más en france24.com. Nos vemos.